Si eres un amante del terror y de las cosas sobrenaturales, entonces deben de gustarte muchas leyendas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. En algunas de ellas aparecen seres infernales y en otras fantasmas que vagan por el mundo buscando quien los ayude o asustando a las personas. Sea como sea, cada una de esas narraciones tiene sus peculiaridades y desenlaces. En esta ocasión, te traigo algunas de las leyendas de Guanajuato, de la época virreinal y de tiempos prehispánicos, donde te contaré algunos relatos importantes de la región. Escúchalos. El Callejón del Beso. En Guanajuato hay un rincón que enamora y atrae con facilidad a las parejas que están de visita. Esto es el Callejón del Beso. Sus muros estrechos de balcones bastante cercanos esconden una antigua leyenda de amor. Por aquellos lugares vivió una joven de nombre Carmen. La muchacha tenía un padre muy agresivo, estricto y celoso, y este la mantenía al margen de la sociedad de la época. Se cuenta que reservaba a su única hija para casarla con un prestigioso comerciante, por ello le impedía salir con libertad al pueblo. Le preocupaba que se enamorara de algún sencillo minero, pues era la actividad imperante en Guanajuato. Las previsiones del sobreprotector padre se quedaron cortas. El encuentro entre Carmen y un minero sencillo, don Carlos, ocurrió en una iglesia próxima a su casa. Y bueno, ahí siguieron viéndose en secreto del padre de la muchacha. En una oportunidad, el enamorado la cortejaba al ofrecerle agua bendita en sus manos cuando el papá los descubrió. Llevado por la ira, el hombre confinó a su hija entre chantajes. Decía que si osaba escapar, sería enviada a un claustro. El claustro sería la sala de espera para un casamiento con un acaudalado y veterano noble español. Tal trato le convenía al padre porque le haría notablemente rico. El consuelo de Carmen recaía sobre su queridísima dama de compañía, doña Brígida. Ella fungía de mensajera. Entregó a don Carlos una cantidad de cartas. Ahí la joven explicaba el plan trazado por su padre. Ambas mujeres se paseaban como almas en pena de la recámara al balcón, sollozando cada instante del día. Doña Brígida intentaba reconfortar a la señorita, asegurándole que impediría que le enviaran a fuerza a España. La pena nubló el pensamiento del joven minero. Se pasaba las horas extrañando la dulce voz de Carmen. Sin embargo, paseando cerca de la casa de su enamorada, la solución apareció frente a sus ojos. El balcón de su amada casi rozaba el balcón de la casa contigua. Les separaban escasos centímetros. El callejón era tan estrecho que sin mayor esfuerzo podrían tomarse de las manos. Digo, la anchura del callejón constaba apenas de 69 centímetros. Tenía que comprar esa casa para ver nuevamente a su amada Carmen. Juntos podrían dar con una salida a aquella situación. Contactó al dueño de la casa contigua para comprarla. Le sugirió un precio, pero fue rechazado en múltiples ocasiones. Se dice que la adquirió a precio de oro, porque invirtió sus ahorros de varios años para hacerse de esa vivienda. Para don Carlos, el momento de asomarse a aquel balcón fue un sueño. Llamó vacilante, pero lleno de alegría a la ventana de su amada. A Carmen le costó salir de su asombro. Allí estaba el objeto de su amor. Pasaron varias noches que conversaban por largas horas, prometiendo amarse de por vida. Esas desveladas eran tan dulces como miel de panal para ambos. Sin embargo, el padre de la muchacha se extrañó al escuchar susurros en el dormitorio de su hija. Los enamorados sufrieron un gran sobresalto cuando el padre de la muchacha y doña Brígida forcejeaban en la puerta. La dama de compañía luchaba para impedir el paso de su patrón. Sin embargo, él la superaba en fuerza. Se cuenta que los tórtolos se besaban cuando doña Brígida fue arrojada por su patrón. El hombre, preso de la impotencia, se fue daga en mano contra el corazón de su hija. La joven murió poco después por el fatal golpe.
Don Carlos quedó petrificado ante aquella pesadilla que vivía. Despidió a Carmen con un delicado beso en sus manos, y su vida se tornó vacía sin la presencia de Carmen. Así fue como don Carlos decidió terminar con su vida en la mina donde trabajaba. Y bueno, la leyenda relata que los enamorados que visitan Guanajuato se besan en el tercer peldaño del callejón. De tal forma se aseguran la felicidad por los próximos 7 años. Y bueno, por el contrario, quienes lo ignoran padecerán 7 años con una suerte negra como el carbón. Los solteros pueden despreocuparse de la maldición, porque esta atañe únicamente a los enamorados. El fantasma del convento. Hubo un tiempo en la historia mexicana donde muchos templos y lugares de esta índole estaban en fecha de ser demolidos, debido a una reforma en la que solo las iglesias continuaban abiertas para servicio de culto y otras como oficinas públicas. Así ocurrió en el convento de Guanajuato, ahora un exconvento, donde se cuenta que aún reside una sombra fantasmal, negra como la noche, que acecha incluso durante la luz del día, y que hasta hoy nadie se explica de dónde salió, quién fue esa persona, o si es un alma sentenciada a vagar por los pasillos del exconvento de la Merced. Por este convento, pero hace muchos años atrás, iba un coronel y su asistente, ambos discutiendo y apresurados hasta que algo los detuvo. Con la mirada fija en el arco, que estaba a apenas unos metros de distancia, ninguno de los dos parecía ya poder moverse. Por otro lado, se encontraba Gerardo Murillo, famosísimo pintor, quien caminaba de vez en cuando por el convento, hallando inspiración en los jardines de esa enorme estructura. Fue durante sus caminatas que notó a lo lejos a estos dos personajes. Parecían estar peleando, hasta que alguien o algo los detuvo. El coronel, con una mirada inundada en pánico y con las manos temblorosas, empezaron a disparar sin más hacia ese alguien que se encontraba frente a ellos. El pintor no podía hacer más que observar desde un rincón. Como tal autoridad, no despegaba la vista de aquel arco. Por otro lado, su asistente solo estaba tieso de pánico, mientras el coronel trataba de recargar su arma con los nervios de tal modo que las balas se le habían caído todas al piso. Justo cuando bajó a agarrarlas, se acercó a ellos una nube bastante densa. A ver, así lo describió el asistente a las autoridades, cuando le preguntaron qué es lo que había pasado en esa tarde. Y bueno, sucedió que luego que las balas cayeron al piso, aquella cosa que tenían de frente se había acercado hasta el coronel, alcanzándolo por el cuello. Desde su escondite, el pintor solo vio cómo el coronel estaba suspendido en el aire, al menos a 1 metro del suelo, con su asistente ahora desmayado por el susto. Aquella sombra negra lo sostuvo por tanto tiempo que el coronel perdió todas sus fuerzas. Fue hasta el momento en que se quedó sin aliento cuando esa misteriosa figura lo dejó, desapareciendo de inmediato. El comisario se encontraba cerca del lugar, por lo que aquellos disparos le habían alertado. Al llegar, consiguió el cuerpo del coronel sin vida. No le quedó de otra cosa más que culpar a todos los presentes por el asesinato, debido a que estos solo narraban la descabellada historia de un hombre sombra, que con una fuerza brutal había asfixiado al coronel. Todos lograron zafarse de los cargos, debido a que el médico de guardia tuvo la idea de comparar las marcas en el cuello del fallecido coronel con las de todos los que se encontraban dentro del recinto. Aquellas marcas superaban el doble del tamaño de una mano normal. El único que había visto de frente todo el hecho parecía ser el asistente, quien no era capaz de narrar todo lo ocurrido. Era el fantasma de un fraile, decía, pero que tenía una cara y unas manos horribles. Esto era lo único que alcanzaba a decir, demostrando aún más terror en la mirada y desmayándose cada vez que recordaba dicho espectro. Aún no se conoce qué fue lo que en verdad mató al coronel aquella tarde, pero en el sitio aún se siente la presencia de un mal, un fantasma o algo que deambula por el exconvento de la Merced.
La leyenda del Hotel del Castillo Santa Cecilia. Con hospedaje casi único en su estilo, este popular hotel ha sido más que un centro donde las personas pueden ir a dormir. Protagonista de eventos paranormales, el Hotel Castillo Santa Cecilia, ubicado en Guanajuato, guarda entre su fachada medieval algunos relatos espeluznantes. Para muchas personas aficionadas a lo paranormal, el tener la oportunidad de visitar este tipo de lugares es un ticket que no puedes desaprovechar. Y qué mejor que un hotel en el que solo con quedarte a dormir una noche es suficiente para relatar toda una experiencia fantasmagórica. Se cuenta que este hotel está embrujado mucho antes de empezar a ser conocido como un centro de hospedajes. Antiguamente, por el siglo XVII, el terreno era perteneciente a San Francisco Javier, quien construyó justo donde está ahora ubicado el hotel, una hacienda minera. Para 1916, la hacienda pasó a ser un albergue y un hospital, los cuales carecían de recursos y tuvieron que cerrar solo un par de años más tarde, lo que nos deja un poco de curiosidad respecto a la cantidad de personas que pudieron haber muerto por negligencia o por falta de medicamentos y equipos médicos. No fue sino hasta a partir de 1951, cuando se comenzó la construcción del hotel, siendo terminada en un solo año. Desde su inauguración fue considerado un lugar llamativo, con todo y lo medieval, digno de ser espacio para novelas y películas de terror. A ver, en este se llegaron a hospedar no solo personajes famosos de la historia, sino también gran cantidad de turistas que pasan pocas noches antes de salir sin ganas de llevarse sus pertenencias. Se dice que todas las personas que han logrado entrar en este lugar, al momento de poner un pie en el umbral, sienten el cambio drástico de temperatura. Por sus pasillos apenas iluminados se puede sentir una atmósfera demasiado densa que no pasa desapercibida por nadie, eso sí. Además cuentan de una sensación que te vigilan todo el tiempo. El hotel guarda un olor peculiar. Este te transporta de inmediato a tiempos pasados. Es un olor soportable, dicen los huéspedes, pero que tiene la característica de hacerte sentir que has pasado a una época antigua. A ver, no solo esto. Muchos han notado cruces pintadas en ventanas, puertas y marcos de madera, con un aceite espeso, parecido a una resina que ha sido plasmada ahí por mucho tiempo. Este hecho deja curioso a todos los visitantes, preguntándose cuánto mal puede estar contenido para que tuvieran que pintar esas cruces casi en todo el sitio. También las puertas pueden abrirse sin nadie estar detrás de ellas, al igual que las ventanas, los grifos se abren, y esto sin ningún huésped. Se escuchan voces durante la noche. Algunos incluso han sido capaces de capturar con sus cámaras figuras translúcidas. La habitación 403 es una de las más terroríficas. Se cuenta que dicha habitación fue donde asesinaron a una figura femenina de la realeza. Y bueno, el hotel guarda tantos relatos que en él se filmó la película de Las momias de Guanajuato, durante la cual se escuchó la presencia de esta señora fantasmal. La Casa de los Lamentos. La localidad de Guanajuato constituye un hervidero de leyendas. La cultura popular es muy extensa y profunda y se alza como ejemplo el misterio que envuelve la Casa de los Lamentos. Se tiene por leyenda una escasa difusión. La historia relata que en la casa vivía la hija amada del marqués San Clemente. El marqués era el dueño de las minas del Mellado y Cata, ambos yacimientos ubicados en la zona norte y montañosa de la ciudad. La vivienda se constituyó durante el siglo XVIII. Anteriormente fue la sede del servicio postal. Para mediados de 1890, esta fue comprada por un adinerado ingeniero en minería. Al hombre le hacía mucha ilusión su acondicionamiento, porque esta la regalaría a su prometida, doña María Constanza de la Ribera Olmedo. El ingeniero era Tadeo Fulgencio, quien estaba profundamente enamorado de su prometida.
La pareja se guardaba un amor mutuo, sincero, que solo se acercaba con el venir de los días. Por ello, la crudeza de lo que vendría fue singular. En una oportunidad, intentaron de asaltarlos. Los antisociales no concretaron el robo, pero mataron a Constanza. La pérdida de su amada mujer turbó hasta los tuétanos a Tadeo. El luto fue traumático para él, quien acabó por perder la cordura. Cegado por el dolor y la desesperación, acudió a una hechicera con la esperanza de contactar a su esposa. Quería hablar con ella, aunque su muerte era irreversible. Los lugareños relatan que la hechicera lo inició en los rituales propios de la magia negra. Las aberraciones de las artes obscuras eran infaltables, entre ellos los sacrificios de personas. Tadeo estaba desprendido de todo raciocinio. Su mente y corazón estaban monopolizados por el dolor. Como si actuase por inercia, se dedicó a practicar las enseñanzas de la bruja. Estaba lejos de tratarse de rumores o simples habladurías. Las pruebas se volvieron irrefutables cuando en la vivienda se encontraron títulos de magia negra. El hallazgo de cadáveres y miembros humanos causaron un sinfín de escalofríos, así como pavor entre toda la población. Se cuenta que los sacrificios involucraban a personas jóvenes. Todo ello convirtió a Tadeo en un asesino en serie organizado. A ver, a pesar del tiempo, ha sido imposible precisar el número de sus víctimas. Sin embargo, el hallazgo de multitud de cráneos y esqueletos enteros en su sótano es muy sugerente. Los investigadores que trabajaron en el caso sostienen que el grueso de cadáveres fueron cremados. Se estima que los ritos giraban en torno al culto de la Santa Muerte. Y bueno, finalmente, Tadeo optó por suicidarse al dispararse en las sienes. Los pobladores cuentan que en la casa suceden numerosos eventos inexplicables. Los más frecuentes son los gritos y sollozos que la han convertido en la Casa de los Lamentos. Por otra parte, los propietarios actuales sostienen que se escucha el taconeo en su interior. Las momias de Guanajuato. Hacia el año de 1833, refiere la leyenda que se presentó una peste en la ciudad de Guanajuato, que bueno, para muchos era cólera. Esta enfermedad que provocaba la muerte en las personas y los residentes de Guanajuato, buscando que la peste no se volviera un virus, que éste contagiara a todos los residentes, sepultaban a los que yacían enfermos creyendo que ya habían muerto. Para sorpresa de muchos, algunos revivían estando sepultados, y cuando despertaban en medio de la desesperación de verse enterrados, morían asfixiados y con la expresión de dolor y angustia en sus rostros. Años más tarde, autoridades del gobierno de Guanajuato deciden desenterrar los cuerpos que se encuentran en esos espacios, y ahí localizan ese hallazgo, en el que consiguen los cadáveres momificados con esas expresiones en sus rostros. Los representantes del gobierno pidieron a familiares para que ayudaran con recursos para desenterrar los cadáveres y ubicarlos así, en un espacio santo. Pero bueno, eso no se logró. Y al iniciar las excavaciones hicieron esos hallazgos, por lo que habilitaron el espacio de un museo para así ir colocando cada una de las momificaciones que eran encontradas. Estas momias de Guanajuato son personas comunes y corrientes. No son de la alta alcurnia ni mucho menos tienen títulos de reyes o reinas. En esos espacios fueron descubiertos los restos de médicos, amas de casa, niños, y todos murieron a presencia de la peste y otros fallecieron encerrados en sus tumbas, porque sus familiares pensaban que ya habían fallecido y estaban en estado de parálisis por la enfermedad que azotaba la región. Estudios señalan que por el nitrato y alumbre y la presencia de otros componentes en el subsuelo de Guanajuato ocasionaron que decenas de cuerpos se hayan momificado. Sus aires coloniales atraen a los visitantes y cuyo espacio del Museo de las Momias de Guanajuato es una de las paradas obligatorias.
error está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.